íbamos era un camino muy estrecho, íbamos subiendo con Ricardo como por una finca, pero era muy estrecho el caminito. Y pues como ha llovido tanto, pues estaba empantanadito, ¿no? Entonces íbamos subiendo y al lado izquierdo mío había un cultivo de naranjas hermosísimo, pero lleno, lleno de frutos. O sea, yo estaba tan maravillada viendo ese cultivo y yo solamente le decía yo a Ricardo, papi, yo quiero de esos frutos. Yo quiero esos frutos, papi, yo quiero de esos frutos. Yo quiero de esos frutos. No le dije más en todo el sueño. Em, Me desperté y yo le decía al Señor, ¿qué es esto? Nos separaba del caminito al cultivo de naranjo. Era, yo creo que son naranjas sobrenaturales porque nunca las he visto tan hermosas, tan perfectas y hermosísimas. Nos separaba no un muro ni una cerca de 5 hiladas de alambre de púa, no, pero sí habían unos alambritos que nos separaban del cultivo. No, no podíamos acceder al cultivo. Entonces, ya van a saber, nació este mensaje de ese sueño que el Señor me regaló, le titulé No le den lugar al diablo. Eh, Creo que todo la interpretación que yo le di al sueño es los frutos del espíritu, los frutos de justicia que y yo debemos practicar. Digamos, por un camino angosto por donde vamos usted y yo caminando, porque el camino para, para asemejarnos al Señor Jesucristo es angosto. Y lo separaba una cuerdita, dos cuerditas, una como en el piso, pero no, había algo que nos separaba. ¿Qué nos puede separar de esos frutos a nosotros? Y el Señor me regala, yo me despierto y le digo, Señor, ¿y esto qué es? El Señor me regala el versículo en Efesios 4, 26, 27 que dice, si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día, no le den lugar al diablo. Entonces, casi siempre que el Señor me regala un sueño, casi siempre hago un mensaje, primero pues porque quiero que la palabra me edifique, quiero saber qué es realmente bien profundamente lo que Dios me quiere hablar y pues les quiero compartir el mensaje que salió de ese sueño. Quisiera preguntarles o que se vayan como preguntando, ¿qué les enoja? ¿Qué les enoja a ustedes? ¿Qué les hace hervir la sangre? Porque creo que todos los que estamos acá aún nos enojamos y aún a veces nos hierve la sangre, ¿cierto? Y creo que hasta que nos muramos, nos va a hervir la sangre y nos vamos a enojar porque somos humanos, ¿sí? Lo que pasa es que tenemos que saber qué hacer con ese enojo y qué hacer con ese hervidero de sangre. ¿Qué le puede enojar a usted cuando usted conduce y se encuentra con malos conductores, imprudentes? ¿Qué le enoja? ¿La esposa, el esposo, los hijos? ¿La lentitud de sus colaboradores de pronto? ¿La mentira? ¿El engaño? ¿La traición? ¿Que usted preste algo y no se lo devuelvan? ¿El desorden? ¿La injusticia? Esa es una de las cosas que a mí me enoja. Yo creo que no puedo ver noticias. No puedo. No, yo empiezo hasta a decir cosas que no debo decir. Entonces, yo me incomodo porque, gracias a Dios, ya Ricardo entendió, porque él se sentaba al comedor y noticias, o si no había luz, radio, que mataron, que apuñalearon, que con un hacha, que yo no sé qué. O sea, ¿cómo puede uno desayunar, almorzar y comer viendo noticias? Yo no puedo. Y esa sin tanta injusticia que está pasando en nuestra nación, a mí me enoja, entonces yo prefiero pues no ver noticias. La indiferencia de personas que no, de pronto no le prestan la atención que usted cree que se merece, la indiferencia del esposo, de la esposa. Hay muchas cosas que nos pueden enojar en el día a día, ¿sí? O personas que traspasan sus límites. Yo creo, esa es otra cosa que a mí de pronto me enoja.
la frustración porque no tiene trabajo, porque no le sale un proyecto. O sea, hay muchas cosas que, que nos enojan. Hay una que yo creo que enoja a mucha gente a diario y es no almorzar a las 12 del día. O sea, cuando les da hambre, no, es que estoy bravo porque no he almorzado. O sea, como que eso, y uno no se da cuenta qué es lo que lo enoja a uno a diario. Creo que este mensaje nos puede ayudar para que nos midamos nuestro mal genio o para que encontremos la raíz de nuestro enojo, porque esa era la palabra, esa era la pregunta que el Señor me hacía. ¿Cuál es la raíz de tu enojo? Porque muchas veces andamos enojados y no sabemos cuál es la raíz de nuestro enojo. Entonces, la versión que quiero leerla en varias versiones porque para mí la palabra enojo es como muy suave. Si se enojan, no pequen. Y realmente en las Biblias más antiguas, que es la Septuaginta o la Reina Valera 1960, no dice enojo. Les voy a leer unas versiones. Si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día, no le den oportunidad al diablo. Otra versión, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo ni den oportunidad al diablo. ¿Sí ve que han cambiando las cositas? A mí me gusta ver las versiones porque uno aprende más. Si se enojan, no cometan el pecado de dejar que el enojo les dure todo el día. Así no le darán lugar al diablo. En la traducción viviente dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Y la Reina Valera, airaos, pero no pequéis. Todas las versiones nuevas hablan de enojo. Las versiones viejas hablan de ira. Para mí el enojo es como, ay, me enojé. Pero la ira es otro nivel, ¿cierto? Ya como que los ojos están brotados con sangre, dice Ricardo. Pero la ira es otro nivel. Me gusta la Reina Valera. El Señor me hablaba de ira, no me hablaba de enojo. Entonces, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué es una ira? La ira es un enojo, es un furor, es una cólera, es una rabia, es un arrebato, es un enfado, es un coraje. O sea, tiene niveles. Es una irritación, una exasperación, una indignación, una furia. Es un enfado. Y lo que más me gustó encontrar del significado de ira es un dolor acumulado. Eso es la ira. Un dolor acumulado en nuestro corazón. Bíblicamente, ¿qué significa la ira? Significa excitarse a hacer lo malo. Eso es lo que es ira, bíblicamente. Excitarse a hacer lo malo. Es una pasión, es una energía. Y también significa bíblicamente que usted está hirviendo, hirviendo. Encontré que bíblicamente la ira es una energía, no me malinterpreten que no les estoy trayendo un mensaje como de esotérico, en el pensamiento positivo. Es una energía, o dejémoslo mejor, que es un impulso. Mire lo que significa la ira. Es un impulso dado por Dios con la intención de ayudarnos a resolver problemas. Eso es la ira. Es un impulso dado por Dios con la intención de ayudarnos a resolver un problema. Pero lo que pasa es que nosotros lo hemos, o sea, Dios nos da ese impulso, ¿sí? Pero nosotros lo hemos tergiversado y pecamos cuando estamos airados. La ira es una respuesta emocional que tiene el ser humano cuando tiene el conocimiento de algo malo que sucedió o de algo malo que va a suceder, de una injusticia. Y es un sentimiento expresado tanto por los seres humanos como por Dios. Cuando la palabra de Dios se refiere a la ira de Dios, se está refiriendo como al rechazo que Dios tiene
ante el mal, ante el pecado o la iniquidad del hombre. Pero hoy no voy a hablar de la ira de Dios. Vamos a hablar de la ira humana, de la ira del hombre. La ira, ¿cuándo se vuelve pecado? ¿Cuándo cometemos nosotros pecado? Creo que Dios nos ha estado hablando con el Sermón del Monte, cuando cuando nos habló a través de señas, de que seamos pacíficos, hablándonos como del carácter, y Dios persiste en hablarnos del carácter y es por algo, porque Él necesita que nosotros seamos testimonio de amor, porque de eso Él me hablaba, un testimonio de amor para Él poder usarnos. Dios está haciendo algo en nuestro carácter en este tiempo. Y si Dios persiste en una palabra, en otra palabra, en hablarnos del carácter, del mal carácter, creo que tenemos que tener puesto nuestras antenas espirituales y decir, venga, detengámonos un momentico, qué es lo que Dios nos quiere hablar, qué es lo que Dios quiere transformarnos a través de su palabra. Entonces, la ira se vuelve pecado cuando es motivada por envidia, cuando es motivada por egoísmo, cuando es motivada por rabia, cuando es motivada por orgullo, cuando es motivada por dolor, por indiferencia. Y entonces es allí cuando el motivo que Dios nos ha dado digamos, para manifestar nuestro enojo o para manifestar nuestra ira es distorsionado y se utiliza este impulso que Dios nos da para atacar. Dios nos da ese impulso para atacar un problema, pero nosotros lo hemos utilizado para atacar personas y es cuando es distorsionado. Nosotros cuando estamos enojados o cuando nos molesta algo, no podemos atacar personas, tenemos que atacar es el problema. Para eso nos es dado ese impulso o esa energía de parte de Dios. En Santiago 1, 19, 20 dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Y eso es lo que creo que Dios nos quiere hablar hoy. Nosotros, cuando nos enojamos, no producimos la rectitud que Dios está esperando, que Dios espera de sus hijos. Cuando usted y yo tenemos la capacidad de controlar las palabras y de callar, estamos expresando que tenemos la capacidad de dominio propio. ¿Sí? Y el dominio propio en un cristiano es la evidencia de que es una persona madura espiritualmente. Yo no le estoy diciendo inmaduro, pero no crea, yo a la primera que le dio palo a esta palabra fue a mí. Yo decía, y uno se cree muy madurito espiritualmente, nos falta demasiado. La persona que no tiene la capacidad de controlar sus palabras y de callar, pues no tiene dominio propio. Y el dominio propio es una característica de una persona madura espiritualmente. El apóstol Santiago menciona que debemos ser lentos para hablar, ¿cierto? Y tardos para la ira, pero medio nos dicen algo y de una estamos contestando. Y tenemos que ser lentos para enojarnos. Aquel que es lento para hablar, pongan pues cuidado, aquel que es lento para hablar, quien es capaz de controlar su deseo de expresarse cuando está airado, porque no están hablando aquí que usted sea lento todo el tiempo para escuchar y todo el tiempo lento para hablar. No, es cuando usted está enojado, cuando usted tiene ira, es que el Señor nos está pidiendo que seamos lentos para escuchar y lentos para responder y para enojarnos. El que es capaz de controlar ese deseo cuando está airado, tiene el poder de controlar la ira y tiene el poder de controlar su alma. Su alma. O sea, no lo controla el alma. Perdón. Proverbios 14:29 dice, los que tienen entendimiento, yo decía, no, pero es que esta palabra le da uno duro. Los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Proverbios 14:29.
O sea que si perdemos rápido los estribos, somos poco entendidos. Los que se enojan fácilmente demuestran que son necios. O sea, ahí está diciendo, no tienen entendimiento y son necios. La verdadera fortaleza del hombre no consiste en la expresión de la ira. Ah, es que yo soy bien fuerte, bien berraco, y de nadie me va a dejar y expreso que soy bien fuerte con la ira. No, la verdadera fortaleza de un hombre es con o tiene la capacidad de reprimir la ira. Esa es la fortaleza. Esa es la fortaleza que usted y yo necesitamos, o que Dios quiere que usted y yo manifestemos. Son muy fuertecitos, pues repriman la ira, no la expresen. Proverbios 16:32, voy a hablar, o sea, tengo muchos versículos. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Que usted y yo podamos enseñorearnos de nuestro espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que yo pueda decir, ay, oiga, de verdad me controlo, ya me puedo controlar, de verdad que me puedo callar cuando estoy airada. Eso es enseñorearse de uno de su espíritu. ¿Sí? Y no el que toma una ciudad, no un guerrero fuerte, no. Para Dios es más el que se enseñorea de su espíritu y puede dominar su alma que el que toma una ciudad. Dice la palabra, el que cae fácilmente en la ira es propenso a generar contiendas. Y encontré tres cosas bien graves, tres dificultades bien graves que la ira produce en la vida del creyente. La primera es bien grave porque la primera es estorba las oraciones. Para mí es muy grave que Dios no me escuche o que mis oraciones lleguen al techo y de ahí no pasen. Para mí eso es muy grave. Entonces, la primera dificultad en la vida del creyente es estorba las oraciones. Esto lo encontré en 1 Timoteo 2:8. Y dice así, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Aquí realmente no importa cómo usted tenga sus manos en el momento de orar. Dice, repito, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. No importa cómo tengamos nuestras manos en el momento de orar. Aquí no está hablando de la posición de las manos. Aquí lo que realmente importa es la condición interna del corazón. Las manos santas son las que no están contaminadas con pecados ocultos sin confesar. Esas son las manos santas que usted y yo debemos levantar en el momento de orar o adorar a Dios. Aquel que ora sin haber resuelto el problema del pecado en su vida, levantará las manos físicas, pero la oración no será aceptada por Dios porque está escrito en la palabra. Debe haber frutos de arrepentimiento acompañado de una limpieza personal en nuestra vida. Entonces dice la palabra, el versículo nos habla de una oración que esté limpia de ira y de discusiones. La oración pronunciada desde un corazón lleno de enfado, lleno de raíz de amargura, será un estorbo. Muchas veces hemos orado así, incómodos, con raíz de amargura, con rabia, contra otro hermano, contra el esposo, contra los hijos. Hemos orado así sin importar, como, bueno, dejemos eso aquí, venga, oramos. No, no solo oramos, hemos intercedido. ¿Y de qué saca usted? O sea, ¿qué sacamos con nuestro corazón lleno de rabia, de raíz de amargura, de odio, reprendiendo al diablo? De nada nos sirve reprender al diablo cuando usted y yo le hemos abierto la puerta a nuestra casa y le hemos dado un lugar. A mí lo que más me causó como lo que más me hizo pensar el versículo que dice, no se enojen
No den lugar al diablo. ¿Qué es un lugar? Un lugar es un espacio. La palabra de Dios dice que usted y yo somos templo del Espíritu Santo, o sea, somos una casa, y que el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿cierto? Y dice, no se enojen, si se enojan, no pequen, porque le dan lugar al diablo, o sea, le abren la puerta de su casa y le dan un lugarcito. Entre, siga. Le damos lugar al diablo en nuestra vida. Eso fue lo que más me causó. Yo dije, no, pero ¿cuántas veces no le hemos dado lugar al diablo en nuestra vida, en nuestra casa? Le hemos dado un lugar en nuestra casa. La segunda dificultad que me parece gravísima es que le damos la oportunidad o un lugar al diablo. Muchos de nosotros sin quererlo atraemos al enemigo al crear un entorno o una atmósfera en el que el diablo se siente como en su casa. Pero si es que le abrimos la puerta, ¿con cómo? Con ira, con enojo, con gritería, con contiendas, con divisiones. Le hemos abierto la puerta y él entra y se siente como en su casa. Satanás no puede ganar ningún terreno, no puede ganar ningún espacio si usted y yo no se lo damos, pero se lo damos. ¿Sí? Y le damos lugar al diablo en nuestra vida a través de la ira cuando usted y yo andamos en los frutos de la naturaleza pecaminosa. ¿Y cuáles son los frutos de la naturaleza pecaminosa? Me parece tremendo que la mitad de esos frutos tiene que ver con la ira. Se los voy a leer. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería. Y ahí empieza. Hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, ira. O sea, son muchísimos frutos. ¿Sí? Borracheras, fiestas desenfrenadas y otras cosas parecidas. Si en nuestro corazón alberga el odio, el resentimiento o la enemistad hacia otros, sin duda le vamos a dar un lugar al diablo en nuestra vida. ¿Sí? Son manifestaciones carnales y el proceso va como progresivamente. Empieza como una incomodidad, luego el rencor, luego va prosiguiendo con explosiones violentas hasta llegar a la ira. ¿Sí? ¿Y por qué? Por todo lo que vamos guardando en nuestro corazón. Que yo quiero como que se mire o se pregunte o le pregunte al Espíritu Santo, ¿qué se manifiesta más en su vida? ¿Las obras de la naturaleza pecaminosa o los frutos del Espíritu? Hagamos ese balance. ¿Qué se manifiesta más? ¿Qué ven más los demás en nosotros? ¿Los frutos de la naturaleza pecaminosa, que son los frutos para mí del diablo, o los frutos del Espíritu Santo? La tercera dificultad grave para el creyente es que elimina las bendiciones en la vida personal. Elimina las bendiciones en la vida personal. Como ocurrió con Moisés. Moisés venía con el pueblo pasando el desierto y llegaron a un desierto donde no había agua. Y el pueblo empezó a murmurar, empezó a incomodar a Moisés. Moisés y Aarón suben la montaña para encontrarse con Dios, a ver qué hacían, porque el pueblo estaba aguantando sed. Pero en una incomodidad tremenda el pueblo contra Moisés. Y el Señor le dice a Moisés, ve a la roca y dile, háblale a la roca y dile que brote agua. Pero ya Moisés venía rayado, venía cargado con ese pueblo que no hacía sino murmurar y quejarse. Entonces ya él venía, perdón la expresión, rabón, y cogió la piedra y le dio 3 golpes a la piedra. Y sí, brotó agua. Pero ¿cuál fue la orden? Háblale a la piedra. No, no le pegue a la piedra, no casque a la piedra. Háblele a la piedra, ¿cierto?
El enojo de Moisés fue la respuesta de un pueblo quejambroso, terco y duro de corazón. Eso fue lo que enfureció a Moisés. Y a veces, ¿cómo estamos nosotros? ¿Y qué pasó con Moisés? Esa ira le costó la entrada a la tierra prometida. ¿Qué hemos perdido nosotros por la ira? No, esta tercera dificultad gravísima es que elimina las bendiciones que Dios tiene para nosotros. En segundos, mire, se desmoronó en un instante porque le dio rienda suelta a la ira. ¿Qué habremos perdido nosotros? ¿Cuántas bendiciones hemos perdido por la ira? ¿Mm? Que nadie nos saque de la paz de Dios y de la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que nadie nos saque. Muchos han perdido familias, muchos han perdido los hijos, muchos han perdido trabajo, muchos han perdido muchas cosas por la ira. ¿Mm? Matrimonios, bueno, la ira, como les decía, es una indignación interior. Eso es interior, ¿no? Que se planta en nuestro corazón y que genera actitudes hostiles que pueden producirse como consecuencia de una raíz de amargura. Por eso les digo, pídanle al Espíritu de Dios que les revele cuál es la raíz de su enojo. ¿Sí? Y esto expresa las heridas que tenemos en nuestro corazón. Una persona muy iracunda es porque está muy quebrantada en su corazón. Tiene raíz de amargura, tiene muchas cosas que le duelen en su corazón. Realmente el problema de la ira y del enojo está en nuestro corazón. El versículo base, como pudimos ver que yo tomé para este mensaje, es airaos, pero no pequéis. Lo que nos airaos, pero no pequéis. Lo que me hizo entender a mí que tenemos permiso de airarnos. ¿Sí? Enójese, pero no peque. ¿Sí? Tenemos permiso. Lo que yo entiendo es que hay una ira correcta y hay una ira incorrecta. Es lo que yo entendí. Entonces, si hay una ira correcta y hay una ira incorrecta, o sea, digamos que tenemos el permiso de parte de Dios de enojarnos y de sentir ira. ¿Sí? La expresión correcta de ira en el creyente ocurre cuando los creyentes en una forma semejante a la de Cristo son consumidos por el celo de Dios. O sea, tenga ira cuando usted peque, no cuando pequen los demás. Sienta ira, así como, como la ira de Dios, que él siente, la ira de Dios se manifiesta por el pecado, la iniquidad o la transgresión del hombre. Sintamos ira cuando nosotros pequemos. Sintamos ira y vayamos arrodillados a los pies de Cristo a pedir perdón, mire, hay un versículo de Job que me causó, Ricardo predicó esta semana, frutos de arrepentimiento en Anolaima, y utilizó este versículo y dije, ¡ay, me sirve! Está en Job 42:6 y dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esa es la ira que usted y yo debemos sentir cuando nosotros mismos pecamos. Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, él se llenó de polvo y ceniza. El cristiano debe asegurarse que el enojo, la ira que siente, no procede del orgullo herido, del amor propio, del rencor, de la malicia, de la incomodidad contra otro. Debe cuidar que ese enojo, o sea, se exprese que venga de un espíritu de venganza. Uno siempre quiere contestar de una vez. Uno quiere devolver. ¿Sí? Entonces es un espíritu de venganza. Tenemos que renunciar a eso. ¿Qué le hemos dado cabida en la casa? Ahí está ese espíritu de venganza, orgullo, ira, odio. O sea, él no entra solo, él entra con los primos hermanos, entra un combo. Nosotros no debemos acariciar la ira incorrecta. Eso es pecado. Me gustó mucho un versículo que encontré en Salmo 35 que dice,
habla de la ira de Dios y dice, pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdura toda una vida. Así como la ira de Dios es por un momento, así debe ser nuestra ira. Dice, pues su ira dura un instante. A nosotros, una ira nos puede durar. Mira, hay gente que le dura años. No es que yo hace más de un año que no me hablo con mi mamá. O no, yo hace más de un mes que no estoy con mi esposo, cero. Dice que la ira de Dios, y si usted y yo somos, o nuestro carácter tiene que ser semejante al de Cristo, nos debe durar un instante la ira. Un instante. Pero venga, nos dan más tiempo. El apóstol Pablo pone un límite en la duración de la ira correcta. Cuando nos dice, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. O sea que nos da, si nos enojamos en la mañana, nos da todo un día, no un instante como la ira de Dios. Nos da un día como para pensar, como para meditar, como para decirle, Señor, dame perdón si no lo tengo. ¿Sí? Nos da un día. La ira, aunque sea correcta, no debe mantenerse por mucho tiempo. Nos da, o sea, el apóstol Pablo dice, bueno, digamos, no sé cuánto, 20 horas. O sea, nos da un límite de tiempo para estar enojados, un límite de tiempo. Y aunque la ira sea correcta, no debe mantenerse por mucho tiempo. No debe concluir el día sin restaurar la comunión entre hermanos, entre esposos, hijos, familiares, conocidos. O sea, no puede pasar de un día. El creyente debe olvidar su enojo en el mismo momento en que se da cuenta que se ha infiltrado un elemento en su corazón que se puede convertir en ira incorrecta y en una ira pecaminosa para no darle lugar al diablo. La ira, la ira La ira del hombre, la ira incorrecta del hombre es reprobada por Dios. Por tanto, debe dejarse. Su palabra nos manda que debemos dejar la ira. En el Salmo 37:8 dice, ya no sigas enojado. Lo habla con signos de admiración. Ya no sigas enojado. Deja a un lado tu ira, dice la palabra. No pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. La ira humana es la causa para que usted y yo actuemos sin sentido y dañemos a los que nos rodean, a los que supuestamente más amamos. ¿A qué cosa nos ha llevado la ira o el enojo? ¿Cuál ha sido el resultado de nuestro enojo, de nuestra ira? Hasta este momento, ¿cuál ha sido el resultado? De pronto hemos dañado el corazón de nuestros hijos y es la hora que aún no han sido restaurados. O el de nuestro esposo, el de nuestra esposa, o el de un familiar, o el de algún hermano, o el de cualquier persona. Hasta ahora, ¿cuál ha sido el resultado de nuestro enojo? Muchos no tienen muchos están solos, perdieron su esposa, perdieron su esposo, perdieron los hijos. ¿Cuál ha sido el resultado hasta ahora de nuestro enojo? Está sin trabajo, se enojó, fue iracundo en el trabajo, dejó botado el trabajo. Hasta ahora, ¿cuál ha sido el resultado? En Proverbios 14:17 dice, los que se enojan fácilmente cometen locuras. Los que se enojan fácilmente cometen locuras. En lugar de expresar la ira, el creyente debe pasar por alto la ofensa. El enojo ha llegado a marcar, como decía, tanto a nuestros hijos, tanto ha podido marcar a nuestros hijos que no nos hemos dado cuenta hasta dónde. La prudencia consiste en refrenar el enojo. Tenemos que pedirle al Señor ser prudentes. Dice que la honra es pasar por alto la ofensa. Yo sé que en la palabra de Dios dice, si tú tienes algo contra tu hermano, llámalo, habla, arréglalo, si no, llama a otro testigo. El cuento es que nos dice que tenemos que acercarnos a decir, mira, tú me ofendiste o yo te ofendí. Pero acá el Señor nos está pidiendo otro nivel. Nos está diciendo, ay, ya, pase la ofensa, es la bobada. Ya pase la ofensa. ¿Sí? Nos está pidiendo, creo que una milla más. Pasa la ofensa. Tenemos
tanta amargura en nuestro corazón que no podemos pasar la ofensa y yo tengo que ir pues a decirle todo lo que no me gustó al hermano o al que sea, pasemos la ofensa por alto. ¿Sí? Me pareció tremendo encontrar que la Biblia nos enseña que la ira está revestida, tiene un vestido. Así como nos revestimos de Cristo, de amor, de paz, de amabilidad, de bondad, la ira tiene un vestido y es la crueldad. Dice la palabra, el enojo es cruel, la ira es cruel. Y mire que ese vestido se nota. A uno le dicen, ¿está enojado? ¿Está bravo? Se nota, estamos revestidos de ira, ¿cierto? Revestido. Ay, usted está bravo hoy. Ay, no me diga que estoy bravo porque más bravo me pongo. ¿Sí? Pero se nota y así cuando estamos revestidos de amor no se nota, también se nota. O sea, espiritualmente como estemos revestidos, se nota. Entonces, el enojo y la ira tienen un vestido y se llama crueldad. Se llama crueldad. Dice la palabra en Eclesiastés que el distintivo de los necios es la ira. El distintivo, o sea, un distintivo en los colegios ponen distintivo, ¿cierto, Liana? O sea, un distintivo, o sea, el necio. Allá el iracundo es el necio. Este es el distintivo del iracundo, ser necio. Me, pero de todos los versículos, el que más me causó temor de Dios fue el de Mateo 5:22. Porque aquí encontré que la ira adquiere una dimensión especial y notables consecuencias cuando nuestra ira va dirigida a un hermano en la fe. Usted póngase bravo con el hijo, con el esposo, pero con un hermano en la fe tiene una dimensión especial y se los voy a leer, pongan pues cuidado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Cualquiera que se enoje. Al que insulte a su hermano, lo juzgará la Junta Suprema. Y el que injurie a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno. O sea, creo que la ira aquí tiene una dimensión muy especial y notables consecuencias cuando va dirigido a un hermano de la fe. Entonces, si tienen algo que arreglar, arreglenlo pronto, porque seremos condenados, seremos juzgados por la Junta Suprema o seremos merecederos del infierno, del fuego del infierno. Quien es capaz de impedir la manifestación de la ira incorrecta, de la incorrecta, es una persona, como lo dije antes, que tiene dominio propio. Pero hay una manera de controlarlo y me gustó mucho. La indignación humana o el enojo, la ira, como usted le quiere decir, la raíz de amargura, la furia, sin el control del amor. O sea, yo puedo tener indignación humana, puedo tener ira, enojo, pero me debe controlar el amor. Sin el control del amor, no corresponde a la justicia de Dios. En cambio, sí es una manifestación de la naturaleza caída, que se aparta o nos aparta de las acciones justas de Dios, de las acciones justas que Dios nos demanda a usted y a mí. ¿A quiénes? A los hijos de Dios. O sea, podemos tener una indignación humana de enojo, de ira, pero tiene que estar controlada con el amor. Cuando no es así, esto es una expresión contraria al estilo de vida que debe caracterizar a quien realmente ha nacido de nuevo. O sea, yo creo que este mensaje, tenemos dominio propio, somos hijos de Dios, somos necios, o sea, creo que es muy clara la palabra, porque aquí la palabra no le está hablando al impío, le está hablando al Hijo de Dios.
Y finalizamos con la parte B del versículo que dice, no le den lugar al diablo porque el enojo, perdón, no le den lugar al diablo, dice una versión, y otra versión dice, porque el enojo da lugar al diablo. Creo que la disposición al perdón es vital en el creyente. Debemos pasar las ofensas. Nos puede dar mucha rabia, pero nos podemos arrodillar y decirle, Señor, te entrego esto, encárgate tú. ¿Sí? Pero es vital en el creyente que usted y yo perdonemos. El apóstol Pablo nos enseña aquí que el cristiano espiritual no es aquel que está dispuesto a airarse, a enojarse con otro, a reprender con rigidez. A los hermanos no, a los demonios sí les puede reprender con toda rigidez, sino es aquel que busca cómo restaurarlo, cómo ayudarlo. A mí, la verdad, cada vez que uno se equivoca, como el pastor a uno lo llama, digamos que reprenderlo, pero no es la palabra, porque es que es de verdad que le da a uno vergüenza ajena porque él lo hace con mucho amor. Y uno lo que se siente es peor porque de haberla embarrado, porque él tiene una manera tan bonita de decirle a uno, se equivocó, ¿sí? Pero es una manera que usted y yo debemos de imitar del pastor. Pero no es que uno quiere arreglar todo eso. Dice en Gálatas 6, 1 al 2. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar unos a otros las cargas y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Quien persiste en la cólera o en el enojo contra el otro está dando lugar al diablo. No, en serio que tenemos que, si todavía está ahí porque le hemos dado lugar, toca sacarlo y cerrarle la puerta. Y ya después de esta palabra, pues ya sabemos que no podemos darle, o cómo se le da fácilmente lugar al diablo. En Proverbios 20:22 dice, no digas me voy a vengar de este mal, espera a que el Señor se ocupe del asunto. Y esta es una de las maneras como nosotros que Dios nos da para que no le demos lugar al diablo. Repito, no digas me voy a vengar de este mal, espera a que el Señor se ocupe del asunto. Esta afirmación bíblica de que la venganza es del Señor y que Él pagará, a usted y a mí nos debe producir un descanso profundo. Sí, porque trayendo como reacción, o sea, ante la ira incorrecta, yo digo, no, yo puedo cancelar el enojo rápidamente, dejando todo en manos del Señor y ya, y no le doy lugar al diablo. Yo creo que esta es una de las maneras, Señor, te entrego esto, ocúpate del asunto y no le doy lugar al diablo. ¿Sí? Cuando un creyente actúa ejecutando la ira acumulada en su alma, porque es que créanme que uno acumula ira en el alma. Simple y llanamente estamos dando lugar al diablo, estamos anticipándonos al juicio de Dios, como decía Mateo. Sí, que nos vamos a anticipar al juicio supremo. Bueno, entonces la palabra en Santiago, yo tengo mucho las palabras en Santiago 4:7 dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y este huirá de ustedes. Quitemos de nuestro corazón el enojo, quitemos de nuestro corazón la ira, quitemos de nuestro corazón la raíz de amargura. Pidámosle al Espíritu Santo que nos revele la raíz de nuestro enojo. ¿Por qué me enojo tan fácil? Debemos trabajar en el carácter en este tiempo y saber cuál es la raíz de nuestro enojo. Solo así comenzaremos a cultivar en nuestra vida los frutos del Espíritu. Solo así voy a poder pasar a poder coger esos frutos que yo estaba viendo en el sueño. Solo me faltaba un, una cuerdita, una cuerdita.
pero tenemos que anhelar. Yo en el sueño, lo que más me sorprendió del sueño es que anhelaba tanto esos frutos, los anhelaba. Debemos anhelar los frutos, debemos anhelar los frutos de justicia, debemos anhelar los frutos de arrepentimiento. Primero que cualquiera, yo creo que los frutos de arrepentimiento. Luego los frutos de justicia, los frutos del Espíritu. Hagamos un balance de lo que hasta ahora estamos viviendo por darle rienda suelta a la ira o al enojo. Y tal vez hemos perdido la armonía de nuestro matrimonio. Tal vez hemos perdido la oportunidad de un trabajo. Nos van a decir, ay, no, es que usted ya lo conocemos y ese carácter suyo, ¿sí? De pronto hemos perdido la paz en nuestra casa. Pues si es que le hemos dado un lugar al diablo. Si le damos lugar al diablo, ¿el diablo qué puede hacer en la casa de uno? Hacer de todo para que uno viva infeliz, para que no haya armonía, para que no haya paz, para robarnos la bendición de estar en paz. Sé que es un hilito muy delgado que nos digan, enójese, pero no peque. Es un hilo muy delgado. Es como si yo peleara en la mañana con mi esposo y en la noche me toca hacerle buena cara porque sé que no puede pasar de esa noche que yo me arregle con él porque tengo un límite de tiempo. Si yo me paso de ese límite de tiempo, la palabra de Dios dice, le doy lugar al diablo. Hace muchísimos años, creo que lo conté en intercesión cuando hacíamos ayunos presenciales. Hace muchísimo tiempo estábamos un día muy enojados con Ricardo y el Señor me permitió ver que había un muro de ladrillo en toda la mitad de la cama, un muro. Y encima del muro había un demonio caminando de para allá y de para acá, ministrándonos. Y yo dije, qué porquería. Yo hice, papi, tenemos que hablar, tenemos que hablar. Horrible. Pero eso es lo que pasa espiritualmente. No sabemos, el Señor me permitió ver. Pero como no vemos, eso no pasa nada. Está escrito. No podemos dejar que pase el día sin arreglar nuestras diferencias. Y para terminar, Efesios 4:31. La palabra en Efesios 4:31 dice, arranquen de raíz, abandonen, líbrense de la amargura, de la ira, de la calumnia, del disgusto, de los arrebatos, de los enojos, de los gritos, de las ofensas y de toda clase de maldad. Arranquen de raíz, líbrense de la ira. Nos lo está pidiendo el Señor a gritos, porque Él necesita que nuestro corazón esté sano para que nosotros podamos manifestar realmente al Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, si quieren nos podemos poner de pie, por favor. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Señor, hoy renunciamos, Padre mío, a ser esclavos de la ira. Hoy renunciamos, Señor, a ser esclavos del enojo, Padre mío. Hoy te pedimos perdón, Señor, por las calumnias, los arrebatos de ira, Padre mío, las ofensas, Señor. Hoy te clamamos, Espíritu de Dios, que tú nos reveles cuál es la raíz del enojo de nuestro corazón, Señor. Renunciamos, Señor, a toda puerta abierta a la ira, a la raíz de amargura. Padre mío, si le hemos dado lugar al diablo, hoy te clamamos, Señor, que Él salga de nuestra casa, que Él salga de nuestra vida, Padre mío, porque hoy venimos arrepentidos delante de tu presencia y te pedimos perdón, Señor, por albergar ira, odio, enojo, Señor, en nuestro corazón, Padre mío, por albergar tanto dolor, Padre mío, tanta rabia en nuestro corazón. Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos, Señor, Padre mío, que no queremos darle ningún lugar al enemigo, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra casa. Padre de la gloria, ayúdanos a ser como tú, Señor, lentos para la ira y grandes en misericordia, Señor. Espíritu de Dios, llénanos, Señor. Llénanos de ti, Señor, y ayúdanos a dar frutos de arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, porque queremos dar frutos de justicia. Queremos dar frutos del Espíritu, Señor. Queremos, Señor,
manifestar el carácter de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, Padre. Te clamamos, Señor, que tú nos ayudes porque necesitamos de ti, Padre mío, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.